Bueno, gente, súper feliz por poder decir que estoy de nuevo en el continente africano. Voy a hacerme yo un moño porque hace aquí demasiado calor. Ok, me encuentro en un país llamado Benín. Inexplicablemente un país bastante poco conocido. De hecho, ni siquiera yo lo conocía hasta hace unos pocos meses, pero digo inexplicablemente porque está lleno de atractivos, ya lo vais a ver. Estoy contento también de haber podido entrar en el país porque en tiempos de COVID tienes que hacerte, al llegar aquí al aeropuerto, una prueba de sangre y un PCR. Así que bueno, ya lo he superado y me encuentro ya vagando por las calles de este bello país. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la temática que trataremos en este vídeo, uno de los puntos más fuertes que me han llamado, que me han hecho venir a este país, y este es el vudú, la religión vudú. El vudú es originario de estas tierras de Benín y tal vez también el país vecino, Togo. Todo indica que en los tiempos de la esclavitud se llevaron hombres de estas tierras para convertirlos en esclavos en América. ¿Aló? Y de este modo se llevó el vudú a tierras como Haití, Venezuela, de modo que no sería originario de Centroamérica, de Latinoamérica, sino que sería originario en verdad de estas tierras. Aquí se estima que el 40%, incluso la mitad del país, practica la religión vudú, y después están también los que combinan vudú con cristianismo, vudú con musulmán. Lo demás lo iremos viendo a lo largo del vídeo, pero quería hacer una aclaración. Vudú no es simplemente lo típico, la típica imagen del muñequito y las agujas, es esa especie de ritual que se relaciona con la magia negra, con la brujería. Aquí al vudú se lo considera una religión animista, se cree en el contacto con los antepasados, se cree que los animales, los fenómenos naturales, incluso los objetos inertes, tienen alma, y aquí dicen que el vudú es la forma precisamente de protegerte de estas brujerías y magias negras, o sea, completamente lo opuesto. Pero sí, también en este país se puede decir que hay gente afín al bien y al mal, a esta magia blanca, a este vudú o a la magia negra. Decir que en este país se habla francés, pero también el idioma oficial es el fon. Se habla también yoruba. Vudú tiene varias acepciones, significa alma, espíritu, fuerza, y es que la religión vudú se relaciona mucho con lo mágico. Y ahora bien, ya os he puesto un poco en contexto, vamos a comenzar. Vale, os presento por aquí a Aníbal Bueno, a quien yo voy a acompañar en esta travesía en África, que ya adelanto que no va a ser de solo este país. Bueno, pues yo soy Aníbal Bueno, soy fotógrafo especializado en tribus, sobre todo en tribus africanas. Llevo 15 años estudiando diferentes culturas y sociedades. Y bueno, pues mi pasión y mi trabajo es venir aquí a documentar estas culturas que están desapareciendo, ¿no? De todas las tradiciones, las modificaciones corporales, las religiones. Estoy encantado de estar aquí en esta experiencia vudú. Así que sí, no hace falta ni decir que nos vamos a centrar en etnias, en tradiciones y en tribus dentro de unos días, ya lo vais a ver. Bueno, vamos a adentrarnos en la religión vudú, una religión que se considera de las más antiguas del mundo y que actualmente tiene unos 60 millones de practicantes distribuidos en el Golfo de Guinea, aquí en Benín, en Togo, y luego en América también, en Cuba, en Venezuela, el sur de Estados Unidos y en Brasil sobre todo. Hemos concertado una ceremonia de sacrificio, de ofrecimiento al dios del trueno con un sacerdote vudú que vive en esta casa. Ahí podéis ver el dios del trueno en la puerta de su casa y vamos a ver cómo es esta ceremonia. Bueno, cuando llegas a un lugar, aquí digamos la bienvenida, el que eres bien recibido, se representa entregándote agua, de la cual tú puedes beber o tirar un poquito. Beber puede ser un poco peligroso, ¿no? Por razones obvias, así que se tira un poquito al suelo. Esto se hace en honor a los antepasados. Vale, aquí tenemos el ejemplo perfecto de lo que decía, objetos que en Occidente consideramos inertes, aquí creen que pueden tener alma o que ellos pueden introducir incluso el espíritu y el alma de una persona muerta. Como recuerdo en este caso de los gemelos que han muerto, pues imagino que hay muchos, será desde hace muchos años. Entonces, como digo, se cree que todos estos objetos, muñecos, tienen el espíritu de estas personas que ya murieron dentro. Incluso hay una mujer que lleva 3 de ellos siempre consigo, los cuida como si fuera un bebé, digamos, siempre con ellos. Estamos hablando hasta un punto que los dan de comer, que los lavan, con la creencia también de que si no los cuidan bien, puede desaparecer este alma. Vale, ya a partir de este momento, para cruzar por esta puerta tenemos que purificarnos con la mano izquierda, que es el lado del cuerpo donde está el corazón, así que...
Vale, ha terminado esta primera parte del ritual, súper intensa. Como veis, estoy sudando del calor que hace. Imaginaos ellos con estos bailes tan intensos. Como ya decíamos antes, este lugar es de culto al dios vudú del trueno. También todo este rito, toda esta ceremonia. Y este hombre de paño rojo, este anciano de paño rojo en la cabeza, es quien lidera este lugar de culto. Palais de la justice. Et quoi, famille toi nazi ajonomi, bon aise miso menager a gafine pour nous si me kukula sin tema fine. Por ejemplo, 7 days blast a tembe me la ku. Como veis, el sacerdote vudú nos ha dicho que este es el Palacio de la Justicia y aparte, como decíamos, se rinde culto al dios del trueno. Cuando alguien comete uno de estos pecados nos dice que el dios le castiga con un rayo, matándolo con un rayo, y a estas personas que las mata un rayo se las trae aquí. Por eso es que hay ataúdes por aquí. De hecho sabemos, porque nos han dicho que hace pocos días ha muerto una persona de un rayo, la han traído aquí y guardan el cadáver. Lo que no sabemos es en concreto en cuál de los ataúdes. Puedo decir también que normalmente estas calaveras humanas están ocultas en esa especie de altar sagrado. Como digo, ocultas, nunca están aquí a la luz. Entonces hemos tenido, no sé cómo llamarlo, el honor de poder presenciar todo esto y ver las calaveras humanas que las saquen delante nuestro. Nos encontramos algunas horas más tarde en la ciudad de Huida. Es la capital, se podría decir, la ciudad más importante en lo que a espiritualidad se refiere en Benín, como el Vaticano del vudú, se podría hacer esa comparación. Lo que vamos a hacer aquí es muy especial, es otro ritual, pero nada que ver con el anterior. ¿Por qué? Porque en este yo voy a ser el protagonista. Me van a hacer un ritual vudú, es como una especie de iniciación, como bautismo. Es un proceso largo de varias horas, en el cual también hay sacrificios y en el cual finalmente me van a poner un nombre vudú, por eso lo de bautismo. Voy vestido de blanco, es requerido para una cosa como estas, así que vamos a comenzar con el ritual. Estamos comenzando ya con el ritual después de una pequeña introducción. Lo primero es que tengo que llevar esto, así como me lo han puesto. La siguiente parte es que tengo que quitarme ya la camiseta. So when you get there, you kneel down and you give it to the oracle priest who is here. Robert. Rubén, R-U-B-E-N. Okay. Rubén. Bueno, como veis están llevando una serie de procedimientos con diferentes ítems, los llaman como ginebras, estas especies de frutos o bellotas. Estos frutos lo están mordiendo y lanzando en el cuenco y observándolos como si fuera a lanzar unos dados. I have to eat or to You have to eat. eat? Mando para que muerde y me traiga unos de los frutos que son las colas. Ya las había probado en Senegal, es una especie de droga entre comillas. Son unos frutos que te activan y para poder tragarlo chupito de ginebra y después un poco de Sprite para quitar el mal sabor. La cola, esos frutos son muy amargos. Lanzando diferentes amuletos y dándome algunos objetos, ítems que los llaman, eran conchas, palos. Como digo, todo esto puede tener una espiritualidad para ellos porque eso creen, que puede haber almas, espíritus en objetos que para nosotros son inertes. That one too, yes. Yo tenía que frotarlos y dividirlos al azar entre una mano y la otra. Y dependiendo de lo que lanzara primero en la mano derecha, veían unas cosas u otras. Después me han dicho que habían visto cosas del pasado, de mi pasado y de mi novia, cosas personales que no voy a decir, solo que dos no eran ciertas, una bastante concreta sí que era cierta. Hasta ahí puedo leer.
Y lo que habéis visto con plumas y algunos polvos, iban viendo diferentes dibujos. No me han dicho más, solo que todo está saliendo bien. Que no esté nervioso porque todo está en el camino correcto. Así que vamos a continuar con este bautismo. Eso como bai guya foye bole le kwa guya foye wa fi tanta bon no gbo be afi din no gbo be afi abi no gbo ba to be na to fi lo no gboni be le ko ba to jo nga ko fi lo tanta le Hemos continuado en este lugar, ellos no han parado de decir ciertos rezos y oraciones para que me vaya bien con todo. Me han traducido luego, es el problema, digo, que no entiendo en el momento en que me lo dicen, pero me traducen luego que es por mi trabajo, por mi salud, mi futuro, mi novia, que vaya todo bien. Bueno, en general como mi prosperidad, ¿no? Han sacrificado una gallina, han hecho una cantidad de ritos, los cuales obviamente yo no puedo entender, pero solo me queda fiarme, digamos, y ahora queda continuar a la parte final, que es probablemente la que más me va a impactar, según me han dicho. The third one. I don't know that we don't be too many. So, money, job, promotion, everything that's. Yeah, I know that would be. So, make your wish. Money, promotion, long life, everything that you want as wish for yourself, for your family, for your girlfriend, everything. Me do kwelo joya ke de kwelo de se kwelo ina no do to bo nu de ba de kakabo do file po kakabo ka wa file to na do we nu da na che ya se de me Buenos días por la mañana al día siguiente. Creo que tengo que contar alguna cosa sobre lo que ocurrió ayer. Si bien es cierto que me habían dicho que iban a sacrificar algún animal dependiendo que vieran en mí, en mi espíritu, que iban a hacer algunos bailes, que me podían salpicar con sangre, no me habían dicho nada más allá. Yo no entendía nada porque no me iban explicando qué iba a suceder, sino que ellos me iban ordenando, iban haciendo sus cosas. Realmente quitando momentos impactantes, como cuando me echaron sangre de un ave por la cara, me pusieron boca abajo y me cortaron con un machete el pelo, así a tirones. Todo había sido más o menos como me habían dicho. Acabó bonito cuando me pusieron el nombre de Digby, me pusieron esos ropajes, me habían lavado ya, me pusieron un gorro, me dijeron que esas eran mis túnicas como de ser ya un miembro vudú. Pero es que de repente me trajeron una gallina y una cabra y me dijeron tienes que matarlo. A mí nadie me había dicho que yo tenía que hacer eso, nadie me había explicado y además yo no quería hacerlo y me negué. O sea, yo ya habían matado una gallina y un ave, yo no quería ver morir más animales y dije, mira, no quiero que sean matados, yo no los quiero matar. Y la verdad es que ellos procedieron con lo suyo y el sacerdote mató tanto a la cabra como a la gallina. Y todo esto en una sala oscura con unos altares a un dios vudú que, según me decían, ellos piensan que le gusta beber sangre animal, entonces dejaron chorrear toda la sangre por los altares. Y esto en un cuarto oscuro mientras me ponían dedos de sangre aquí en la frente y en la lengua. Desde mi desconocimiento digo que esto en el cuarto oscuro este era bastante impactante, parecía un rito casi, no quiero decirlo, o sea, pero casi satánico en vez de cualquier otra cosa. Realmente tengo dudas de si lo que hice estuvo bien, si no, realmente yo no sabía lo que me exponía. Al final eran personas que yo no conocía, no sabía si estaban haciendo el bien o podían hacer el mal. Confiemos en que estaban haciendo el bien, aún así ellos con buenas intenciones al matar animales podían estar atrayendo a cosas no deseadas, así que realmente no sé si debía haberme dejado introducir en algo así o no. Entonces ahora lo que voy a decir a los que me viste desde España, a la mayoría de vosotros probablemente os parecerá bastante raro, no a los de Latinoamérica donde es mucho más común y está más introducido en la cultura el tema de las limpias espirituales y físicas. Ciertas personas de confianza de mi entorno también a la vez que me hacían esto en África me estaban protegiendo, digamos, con ciertos pasos, cierto ritual también. Incluso me dijeron que tenía que meter toda esa ropa que había usado en la ceremonia, en los sacrificios, meterla en una bolsa negra y dejarla, tirarla muy lejos de donde yo me quede, en el hotel en este caso, y lejos también de la zona en la que había sido el sacrificio para que la gente no se quedara con eso. Incluso yo procedí a hacerme unas limpias con vinagre y sal cuando llegué al hotel. Todo esto no sé
si sirve para algo. No es que sea firme creyente, pero no me gusta jugar con ciertas cosas. Antes de dejarlo en el aire, pues preferí, no me cuesta nada hacer esto, esta limpia que me habían dicho que tenía que hacer. Así que nada, esto es lo que os quería comentar. Ahora mismo vamos a, ya cambiando de tema, completar el vídeo del vudú en un templo bastante importante para ellos. Así como en la India es la vaca el animal sagrado, como no, en este entorno vudú el animal sagrado es una serpiente, son las pitones. Aquí en Benín está prohibidísimo matar una pitón y deben de tener pitones aquí en este templo, así que vamos a ver el animal sagrado antes de concluir con esto. Vale, pues en este momento estamos dentro del templo de las serpientes, del templo de las pitones, que no deja de ser esta bóveda en la cual hay 30-40 pitones que son más o menos pequeñas, como veis. Hemos venido sobre todo porque es un lugar completamente sagrado para la religión vudú, más que por el tema de las serpientes, porque entiendo que esto ni mucho menos es estar en libertad. Ellos me explican que sí, que esta puerta está siempre abierta y que se alimentan de ratones y tal, es decir, que las dejan salir a cazar y volver aquí, entonces sería como una especie de semi-libertad, pero a mí realmente me resulta muy extraño y creo que no están en libertad. Más que por animales en sí, he venido por entrar al lugar de culto, al lugar sagrado de la religión vudú, así que bueno, realmente ya podemos continuar. Y bueno, obviamente yo no apoyaría una cosa así, pero estoy aquí y os lo cuento. Las pitones viven en esta especie de bóveda, como de caldera gigante, y no solo eso, cuando mueren se las entierra aquí. Hay un cementerio de pitones justo aquí detrás de estos muros que es completamente sagrado, yo ya no puedo ir ahí. Realmente en la cultura vudú no se habla de que se muere, sino de que se van al bosque. Y aquí lo mismo, hay una especie de zona de vegetación que es el cementerio de pitones. Y bueno, concluimos de esta forma y en un sitio tan especial el vídeo sobre el vudú en Benín. Digo un sitio tan especial porque esto es un bosque sagrado también, como decía en el lugar de las pitones. No se considera que alguien muere, sino que se va al bosque como a descansar, a ser parte del bosque, y supuestamente estos árboles representan también antepasados. Realmente también hay otras muchas cosas para ver en Benín relacionadas con el vudú, desde mercados, de magia, de fetiches, de algunos de magia negra también, con cabezas de mono, ¿verdad? Sí, con cabezas de mono, de cabras, de otro tipo de primates, de ardillas. Y realmente incluso vimos en el famoso ritual que hice ayer un oráculo también que me intentaba ver. Me habían dicho que el futuro en verdad me vio el pasado, o me intentó ver el pasado. Hay también sacerdotisas, una bastante famosa también, ¿no?, que lee el futuro en ese caso. Sí, lee como el destino dependiendo de lo que le transmite a esa persona. Entonces aquí el vudú, como veis, no es solo una religión, la religión de mucha parte del país, sino también una gran cultura y tradición que lo rodea todo. Yo creo que en el día a día ellos lo viven de forma muy interna, muy cercana. Y de aquí nos vamos a ir para el norte, ya entrando en terreno más personal tuyo. Vamos a empezar por la zona fronteriza con Nigeria. Vamos a visitar a los Poli-Ije, que tienen una tradición muy marcada de escarificaciones faciales y tatuajes en las mujeres por la zona abdominal. Luego subiremos más al norte y ya en la zona noroeste, en la frontera con Togo, donde visitaremos los Taneka y los Somba o Ditamari, y ahí trataremos de cruzar la frontera con Togo para ver las famosas Tata Somba, estas edificaciones de barro que parecen como grandes castillos. Y bueno, a ver si es posible, porque con la situación del COVID ahora está complicado. Y de ahí iremos a la zona de Niki, al noreste, donde presenciaremos el ritual Gane, y ahí la verdad es que vamos a tratar de visitar diferentes tribus. Están los Fulani con tatuajes faciales, que son seminómadas, y los Bambara, que vienen de la zona de Nigeria. Eso es un poco el resumen. Como veis, realmente viene un contenido alucinante. Son tribus que, lo mismo que decía el país, sorprendentemente no es tan conocido, no es tan visitado. Estas tribus al norte, que hay gran travesía hacia esas tierras, nos alejamos ya de civilización, digamos, de donde se aglomera toda la cantidad mayor de población de Benín, que es aquí en el sur, en la costa, en las zonas de las ciudades importantes. Así que nos vamos a una zona bastante remota, bastante poco conocida, y espero que lo podamos explorar y recorrer al máximo en esta expedición. Así que nos vemos en el norte.